prediques la primera vez se conviertan 5,000 personas, sino que va a haber adversidades, va a haber cosas, va a haber situaciones difíciles en las cuales necesitas estar lleno del Espíritu Santo para que la sabiduría del Espíritu te dirija cómo actuar, cómo salir de esa situación. Amén. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Nuestro hermano Diego la semana pasada nos daba una enseñanza. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba? Al que lo diga le vamos a dar 10 puntos. Ni que vaya el examen, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la semana pasada? El hermano Diego no participa. Amén. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que lo diga? Nada más uno, hermanos. Hijos de profetas. ¿Sí? Si no me equivoco. Hijos de profetas. ¿Cuántos abrazan las promesas de Dios? ¿Cuántos abrazan lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho que nos dará, que viviremos, que pasaremos, pero que también tenemos una esperanza en Cristo Jesús? Amén. Y ahora vamos a ver otro tema, llenos del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen ahí en Hechos. Vamos a ver lo que es el capítulo 4, del versículo 1 al 22. Pero quiero tomar por referencia el versículo 8 al 10. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 10, dice de esta manera: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por tu grande amor, por tu grande misericordia, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú nos has permitido, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Señor, queremos tener esa preciosa esperanza, esa preciosa experiencia también de poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, llegar hasta lo último de la tierra, pero para eso necesitamos que tú vayas con nosotros. Para eso necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para saber cómo actuar, para saber cómo hablar, para poder demostrar y predicar que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos y en el cual está el poder, en el cual es el nombre de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que hoy en esta tarde, Señor, en cada uno de los corazones haya esa inquietud, haya ese deseo, haya ese anhelo de buscar cada día más tu presencia, de buscar cada día más ser llenos de tu presencia, Señor. Queremos llegar hasta lo último de la tierra, queremos predicar tu palabra, queremos que almas se conviertan, que muchos se bauticen, que muchos vengan a tus pies, Señor, pero necesitamos sabiduría de lo alto, necesitamos poder de lo alto para poder hablar, para poder predicar, para poder anunciar las buenas nuevas de salvación con denuedo, Señor. Por eso hoy en esta tarde te pedimos que hables en nuestra vida y que nos des ese don de tu Espíritu Santo y que nos llenes con tu presencia, Señor, para poder llegar hasta lo último de la tierra. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí llenos del Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Una evidencia, alguien que puede alabar a Dios, es que está lleno del Espíritu Santo. Una evidencia es que puedas predicar. Una evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es predicar y que muchos se conviertan. Esa es una evidencia. Amén. Predicar la palabra, predicar el evangelio y que muchos se conviertan y vengan a Cristo. Amén. Porque el poder de la palabra es el que convierte, el que cambia, el que transforma a las personas y a los corazones duros. Amén. Otra evidencia de ser lleno del Espíritu Santo es que cuando ores sucedan milagros. Amén. Lo veíamos también la semana antepasada de cómo Pedro y Juan oraban por el paralítico que estaba ahí a la puerta del templo. ¿Y qué sucedió? Se levantó. Y eso fue causa de tanta
cosas, tantas situaciones que sucedieron que hasta en el capítulo 4 vienen a concurrir. Amén. Y de alguna manera sabemos que los fariseos, los escribas y todos ellos, todo ese conjunto de personas que estaban en contra del evangelio, buscaban cada día una causa para acusarles, una causa para negar que Jesucristo era Dios, una causa para negar que Jesucristo había resucitado y buscando algún motivo para estar en contra de ellos. Pero ellos, llenos del Espíritu Santo, le dijeron al cojo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y este hombre fue sano. Dice que este hombre desde nacimiento tenía esa enfermedad. ¿Te imaginas? Era tan común esa persona ahí estar a la puerta del templo, que todos lo veían, que cuando sucedió el milagro, yo creo que no había duda de que el Espíritu Santo estaba en Pedro y en Juan. No había duda de que eran respaldados por el Espíritu Santo. No había duda de que había poder del Espíritu Santo sobre ellos para declarar sanidad sobre aquella persona y que sanara. Esa es una evidencia de la cual puede uno ver que alguien está lleno del Espíritu Santo, que cuando ora sucedan milagros. Aquí hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Orábamos la semana pasada por Javier Medrano. ¿Cuántos se acuerdan de él? Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué creen? Gloria. Dígalo. Ya está en su casa, está comiendo, está con su familia, bien, de salud. El domingo, antes de venir al templo, orábamos también por él. Y ahora ya está en su casa. Ya está en su casa. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios se sigue moviendo en la iglesia. Pero nosotros necesitamos anhelar estar llenos cada día. Otra de las evidencias que puede suceder al estar llenos del Espíritu Santo es predicar con el nuevo. Predicar con alegría, predicar con energía, predicar que no temas, tener cuidado de las palabras que hablas, que cuando hables no sean tus palabras, que sea la palabra de Dios para que transforme a las personas, que cuando Dios te dé un consejo a la persona, tú hables con valentía, aunque tengas que confrontar a aquella persona. Porque no vas a ser tú confrontando a aquella persona, sino que con denuedo le vas a predicar, le vas a hablar, pero va a ser el Espíritu Santo que mora en ti hablando a aquella persona. Por eso necesitamos estar llenos. Porque cuando no estamos llenos, en vez de edificar, vamos a hacer piedra de tropiezo. ¿Y qué decía ahí en Marcos? En Marcos es donde dice que hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Mejor le fuera que se atara un bochito. Bueno, así era la piedra, ¿verdad? Del tamaño de un bochito. Y se tirara al fondo del mar. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, podemos predicar con denuedo. Otra evidencia que hay cuando somos llenos del Espíritu Santo, hay confrontación. Caray, como que todo iba bien, milagros, predicar, que todo se convierta. Pero ahora también esa es una evidencia de que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, va a haber personas, va a haber gente que te va a confrontar. ¿Y sabes qué? No porque tengan la razón, sino solamente para estarte atacando. Y esto era lo que hacían los principales del templo: atacar a los discípulos, estar constantemente atacándolos en contra de ellos. Porque ellos sabían que habían caminado con Jesús. Ellos reconocen que ellos habían caminado con Jesús. Ellos reconocen que estaban haciendo las mismas cosas que Jesús hacía. Los milagros, las sanidades, el predicar. Ahora podemos ver cómo en Pedro esa llenura del Espíritu Santo se refleja grandemente. Amén. Porque cuando negó a Jesús, tuvo miedo. Tuvo miedo. Y ahora es el que se para enfrente y comienza a predicar y comienza a decirles y comienza a hablar. Aunque quieren callarlo, pero él comienza a hablar. Él dice: no nos podemos callar ni predicar lo que hemos visto y hemos oído. ¿Cuántos tienen deseo de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos tienen el deseo de compartir
cómo esta preciosa palabra transforma, cambia, renueva. ¿Cuántos no quisieran que cuando ves a un familiar enfermo, orar por él y que sea sanado, que sea levantado para la gloria de Cristo Jesús? Otra de las evidencias de estar lleno del Espíritu Santo es que va a haber oposición. Oposición ante la palabra de Dios. El otro día atacaban a una hermana. Bueno, no lo atacaban, sino que simplemente no les pareció. Y recuerdo que por ahí le mandaron un mensaje a nuestro hermano Diego. ¿Pero por qué? Por predicar la verdad. Por estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, va a haber oposición. Tanto de allá afuera y muchas veces aquí adentro. En las cuales pedir sabiduría a Dios para saber cómo trabajar, cómo actuar, cómo llevar a cabo esas situaciones que se dan aún dentro de la iglesia. Necesitamos estar llenos, hermano. No a la mitad, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Si queremos que esta iglesia crezca y vaya dando pasos firmes, quizás no agigantados, pero firmes, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y ya lo mirábamos el otro día en la enseñanza, el estar lleno del Espíritu Santo no es solamente venir aquí al altar y comenzar a hablar en lenguas, no. El estar lleno del Espíritu Santo es meterte a la palabra de Dios, meterte en oración, meterte en ayuno, predicar la palabra, ayudar al prójimo, cada día vivir una vida con Cristo y reflejar a Cristo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. A tal grado que a Pedro dijeron, ¿en verdad? ¿Estos caminaron con Jesús? ¿Por qué? Porque reflejaban a Jesús. Su vida reflejaba a Jesús. Entonces estas son algunas solamente de las consecuencias, o no de las consecuencias, sino de las evidencias de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dice? ¿Te acomodas con una de estas evidencias? ¿Te han confrontado? ¿Ha habido oposición cuando hablas la palabra de Dios? ¿Ha sucedido un milagro cuando has orado? ¿Has predicado la palabra a alguien y quizás al momento no la recibió, pero te das cuenta que al año o a los 2 años ya es cristiano y sirve a Cristo y predica la palabra? Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Sabemos que cuando viene la presencia de Dios y nos toma y nos quebranta y sentimos bien precioso, bien hermoso y nos vamos casi como dando pasos en el aire, livianitos, aunque estemos pesaditos. Aleluya. Livianitos, porque se siente la presencia de Dios algo muy hermoso, muy precioso. Bueno, estas son una de las evidencias. Ahora sí vamos a entrar de lleno desde el versículo 1 y vamos a tratar de desarrollar un poco más rápido hasta el versículo 22. Pero lo importante, hermano, es lo que te quiero llevar. En el versículo 8 leíamos cómo Lucas se expresa y dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Estaban los gobernantes, estaban los ancianos, estaban los escribas, los fariseos, estaba el concilio, estaban todos ahí. Y Pedro se levanta con poder y dice que lleno del Espíritu Santo les comienza a hablar. Y ese es el tema, ese es el punto principal de esta enseñanza, hermano. Que tú y yo en esta tarde nos vayamos con el deseo de buscar más la presencia de Dios. Bueno, pero es que yo no sé, hermano, tengo que venir al templo todos los días a las 6 de la mañana a orar. Bueno, si es tu deseo, está bien. Pero tú pídele sabiduría a Dios. Dile: Señor, yo quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Pero fíjate lo que estás pidiendo también. Porque quizás cuando venga la oposición no te va a gustar. Quizás cuando venga la confrontación de gente allá afuera o aquí adentro no te va a gustar. Pero tú confía en el Señor. Porque recuerda que los que estaban en contra de Pedro y de los que estaban predicando el evangelio verdadero eran los mismos de la iglesia. Eran los líderes de la iglesia. Dice un hermano que los que están en contra del evangelio no son las células delictivas como los narcotraficantes y eso. Son las mismas religiones. Son las mismas comunidades que se dicen conocer a Cristo, las que se pelean unas contra otras, buscando tener la verdad, y olvidándose que la verdad es Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que predicar? A Cristo solamente.
a Cristo solamente. Y vamos a ver más adelante cómo Pedro, esa es su definición en pocas palabras. En pocas palabras él les dice: Jesucristo es, y no hay otro más. Y así debe de ser. Yo creo que las predicaciones de Pedro no eran tan difíciles. Así como a veces yo batallo tanto y me toca predicar y esto y lo otro y lo otro y lo otro. Él simplemente predicaba la palabra. Y vamos a ir viendo cómo él exponía solamente la palabra. Versículo 1 del capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese era su problema de ellos. Ese era su enojo, ese era su que no les parecía que ellos predicasen que Jesucristo había resucitado. Sabemos que cuando Cristo estuvo en la tierra, siempre la oposición fueron ellos mismos. Fueron los fariseos, fueron los escribas, fueron los mismos principales de la iglesia los que se oponían al ministerio de Jesús. Siempre, en repetidas ocasiones, iban a donde estaba Jesús predicando para ver en qué caía, para ver qué lo hallaban. En una enseñanza, creo en la antepasada de los domingos, en Marcos, decíamos cómo ellos confrontaban a Jesús y le decían: es lícito repudiar a la mujer, queriéndolo hallar, queriéndolo hacer caer en alguna cosa. Pero a estos hombres, Pedro y Juan, así como Jesús, cuando venían esas confrontaciones, cuando venían esas situaciones, usaban esa situación para dar una enseñanza. En esa ocasión Jesús les enseña sobre el divorcio. Y ahora vemos cómo estos hombres vienen a querer atacar a Pedro y a Juan y a estar en contra de ellos porque anunciaban, porque predicaban, porque enseñaban sobre la resurrección de Jesucristo. Dice en Hechos 17-18, dice: y algunos filósofos de los epicúreos, ¿así se dice? Epicúreos, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Refiriéndose a Pablo, le estaban diciendo a Pablo, él predicando la palabra, ¿qué quiere decir este palabrero? Como en forma de burla, de burlándose de él. Por eso te digo que van a venir confrontaciones y van a venir cosas cuando seamos o cuando estemos llenos del Espíritu Santo y predicamos la palabra. Y otros, dice, parece que es predicador, decían unos, de nuevos dioses. ¿Por qué? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe. No tendría sentido nuestra vida. Y estos hombres, Pedro y Juan, al quererles decirles que su vida tenía sentido, que Cristo había resucitado, que cuando ellos murieran había una esperanza, una vida eterna, ellos la rechazaban. De hecho, no quería que nadie más supiera de eso. Viendo lo que Jesús había hecho, viendo que Jesús había hecho sanidades, había hecho prodigios, había levantado muertos, paralíticos, las cosas buenas que Jesús había hecho, aún así a ellos no les importaba. Ellos como que solamente querían estar en contra y en contra y en contra de lo que Jesús o sus discípulos hacían bien. Y así le decían a Pablo: ¿qué dice este palabrero? Imaginas que de repente tú predicando allá afuera y ¿qué dice este palabrero? Y de repente como que te cala el orgullo. Pero debemos de predicar la verdad. Versículo 3. Y les echaron mano. Eso quiere decir que los aprendieron. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. O sea, no era de que, ay, ven, pásenle a ver, lo vamos a juzgar, lo vamos, no. Échenos ahí y que se esperen hasta mañana para que ya cuando tengamos tiempo, los atendemos. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número era como, y los que creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y sí, cierto, hermanos.
Como que las mujeres son más accesibles a escuchar, a aceptar la palabra. Y dice un hermano, dice, ¿te imaginas si de varones eran como 5,000? ¿Te imaginas cuántas mujeres no haber sido? Ponle el doble, aparte de los jóvenes, los niños. Porque creyeron a la palabra. No porque vieron el milagro que había sucedido, no, sino que la palabra hizo un cambio en la transformación de esas personas, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que trabajó en el corazón de esos 5,000. Necesitamos estar llenos. ¿Queremos ganar almas para Cristo? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Otra vez ese grupito para hacer, dijo nuestro presidente de México, para hacer complot contra estos hombres, para una vez más atacarlos. Uno solo no podía, tenían que reunir a todos los demás. No, vengan, vamos a ponernos de acuerdo para de alguna manera estar en contra de ellos. Pero Pedro y Juan no se angustiaban, no se afligían, de tal manera que decían, no, ya no vamos a predicar, porque ellos sabían en quién habían confiado. Pero quizás ellos en su propia carne, en su propia humanidad, ellos hubieran desistido. Ellos se hubieran ido. Podemos ver cuando Pedro negó a Jesús. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora eso a él no le importa. Ahora él sabe que lo que predica y lo que anuncia es la verdad de Cristo. Y que nada lo puede parar, ni aún la muerte. Dice en Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos. Jesús refiriéndose a este grupo de personas. Yo creo que también por eso, como que no lo querían mucho, ¿verdad? Porque les dice en este pasaje, ay de ustedes, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Era una grande oposición la que había de parte de estos hombres en el tiempo de Jesús y ahora con los discípulos. Ni entraban y ni querían que los demás escucharan el Evangelio. Y te vas a encontrar con gente así, que ni entran, ni hacen, ni trabajan, ni eso, pero tampoco dejan que otros, ¿verdad? Pero debemos estar llenos del Espíritu Santo para saber cómo actuar. Versículo 6 de Hechos, capítulo 4. Y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, estos dos hermanos, estos dos hermanos, no eran hermanos, estos dos estuvieron en el tiempo de Jesús. Ellos fueron los que de alguna manera incitaron grandemente para crucificar a Jesús, para que Jesús fuera golpeado, para que Jesús sufriera lo que sufrió. Estos dos hombres ahora también se encuentran con Pedro y Juan para quizás hacer lo mismo con ellos. Y déjame decirte que yo creo que esa era su mayor intención de estos dos. Yo creo que entre ellos decían, yo lo quiero decir, ¿verdad? Ellos decían, bueno, pues si pudimos con Jesús. Y ellos pensaron que lo pudieron callar. Como el canto que decía, que cantaba nuestra hermana Silvina. Ellos pensaron que lo pudieran callar, pero nunca se imaginaron que era el principio de predicar el Evangelio, que era el principio de predicar a un Cristo resucitado. Ellos pensaron que lo habían matado, pero era el inicio de predicar la resurrección de Jesucristo. Ese era el inicio. Y ahora vienen estos mismos hombres, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes en la iglesia, en la congregación, los principales. Ellos mismos estaban en contra de los discípulos. Estaban en contra de que se predicase el Evangelio. Estaban en contra de que se predicase la resurrección. Vemos este texto como referencia en Mateo 26, 3 y 5, cómo estos mismos hombres, Anás y Caifás, estuvieron cuando Jesús estuvo frente a Pilato. Dice
Mateo 26, 3 al 5 dice: entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Todo el tiempo hubo siempre una oposición. Versículo 7 de Hechos capítulo 4. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Refiriéndose los principales y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, refiriéndose al milagro que habían hecho con el paralítico, con el cojo. ¿Con qué potestad? ¿En qué nombre hicieron esto? Hermanos, yo digo, es una pregunta como irónica. Porque ellos sabían con quién andaban ellos. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían los milagros que Jesús también había hecho. Pero de alguna manera buscaban cómo oponerse para poder aprenderles, para poder encerrarlos, para poder callarlos. Ellos pensaban que iban a poder callarlos. Pero siempre es más la verdad, siempre puede más la verdad que la mentira. Siempre puede más la verdad que la mentira. Siempre es mayormente poderosa la luz que las tinieblas. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Ellos se preguntaban, les preguntaban. Y yo creo que Pedro y Juan no supieron qué responder. Yo creo que en su mente, si no hubieran estado llenos del Espíritu Santo, de hecho, no, si respondemos que Jesús, pues nos van a hacer lo mismo que Él. ¿Qué pasaría en la mente de ellos? ¿Qué pasaría en la mente de ellos? En la mente de ellos hubiera podido pasar muchas cosas, pero en su corazón estaba el Espíritu Santo. Estaba el poder de Cristo en sus vidas, que los llevó a hablar cosas y decir las cosas que tenían que decir. Y en el versículo 8, el que leíamos al inicio, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Necesitaba Pedro estar lleno para poder hablar y poder decir lo que tenía que decir. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? O sea que tú vas y haces un bien que los demás no pudieron hacer o nunca hicieron, y van y te meten a la cárcel. ¿Qué ironía? ¿Qué contrariedad contra el mensaje, contra el evangelio de Jesús? Llamar a tu prójimo, ayudar a tu prójimo. Y lo que estos hombres nunca habían hecho, y ahora viene Pedro y Juan y hacen un beneficio hacia esta persona y los ponen presos. No quieren que lo vuelvan a hacer. Pero ellos preguntaban y Pedro les responde: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Y sigue diciendo Pedro, con esa expresión, con ese poder, con ese denuedo, dice: sea notorio. Yo me imagino que Pedro dijo: ahorita es cuando. Qué bueno que se reunieron todos, gobernadores, fariseos, escribas, sumos sacerdotes y toda la familia, así decir, de los sumos sacerdotes también estaban. Qué bueno. Aprovechó como Jesús la oportunidad para enseñar, para predicarles algo que quizás ellos no querían escuchar. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, le dice. Qué valor, hermano, tenía Pedro. Qué denuedo para enfrentarse a esa sociedad, a esa comunidad, a esas personas que lo estaban acusando, esperando a ver qué mal encontraban para poder apresarlo, para poder golpearlo, para poder callarlo. Pero él se levanta y dice: sea notorio. Como diciendo: los tengo ahora sí. Ustedes me preguntaron, ahí les va. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está
en vuestra presencia sano. ¿Conocían a Jesús? ¿Estos hombres conocían a Jesús? Claro, pues ellos mismos lo crucificaron, ellos mismos lo apresaron. Conocían a Jesús. Ahora en nuestros tiempos hay una incredulidad de que si existió Jesús o no entre la gente que no tiene a Cristo en su corazón, ¿cierto? Dicen que es una fábula, que es una historia, que solamente... ¿Cierto? Pero esos hombres no podían decir lo mismo porque ellos sí lo habían visto físicamente. Ellos no podían negar la existencia de Cristo. Querían negar que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, que Él había resucitado. Pero no podían negar a Cristo porque ellos lo habían visto físicamente. Y Pedro les predica grandemente y les dice: sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro, te estamos diciendo que te calles, que no hables de la resurrección, y tú no vuelves a repetir. Porque eso era. ¿Cómo se iba a callar? Ustedes lo quisieron matar, lo quisieron callar como quieren hacer con nosotros, pero Él resucitó y nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para seguir hablando y predicando que Cristo resucitó de los muertos y que nos ha dado vida eterna. Y ese mismo Espíritu, hermano, hoy se mueve aquí en la iglesia. Necesitamos estar llenos para predicarle a la gente y decirle: mira, Cristo sana, Cristo salva, Cristo puede perdonar tus pecados, Cristo puede cambiar tu vida, Cristo te puede dar esperanza. Era lo que Pedro y Juan trataban de hacer con esta gente, con los que los escuchaban, aún mismo con los fariseos. Traer esperanza a sus vidas. Porque si no había resurrección, ¿qué sentido tiene la vida así? Mañana me muero y se acabó todo. ¿Qué sentido hay en la vida? Pero si sabes que tienes una vida eterna con Cristo, si sabes que tienes una vida con aquel que te creó, que te formó, que te amó, que te perdonó, y no una vida de 100, 200, 300 años, sino una vida eterna, eso tiene sentido. Eso tiene sentido, el tener una esperanza. En Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Yo creo que había fariseos allí alrededor cuando ellos hicieron el milagro. Había fariseos, había estos hombres que escucharon cuando ellos dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿para qué volvieron a preguntar? ¿Con qué potestad y en qué nombre? Pues si ellos habían escuchado, ellos estaban ahí. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este pasaje, hermanos, lo podemos ver en Salmos 118, 22. Vemos esta misma referencia en Isaías 28, 16, en Mateo 21, 42, en Mateo 21, 42. Podemos ver estas referencias a lo que se refiere. ¿Qué estaba haciendo Pedro? No estaba haciendo alguna otra cosa más que predicar la palabra. Predicar la palabra. Dice en Mateo 21, 42, dice: Jesús les dijo: nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pedro les estaba recitando la palabra de Dios. Y ellos la conocían. Ellos eran los más estudiados. Entonces, no lo habían entendido. ¿Por qué no lo habían entendido? Porque no habían sido llenos. Ellos no habían sido llenos del Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Versículo 12 de Hechos 4 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Él es el único. Esta palabra de no en ningún otro, esto quiere decir no hay más. Él es único. Solo en Él hay salvación. Yo creo por eso a estos hombres les calaba más y como que les cargaba su orgullo, porque decían así: en Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, Él, por Él este hombre está sano. En Él solamente puede resucitar muertos. En Él solamente hay salvación, en ese nombre. Me gustaba cómo iniciaba nuestro hermano Ricardo.
dándole esa introducción a esta predicación, de que no hay otro nombre, que el nombre que alabamos es a un Dios vivo, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que un día lo crucificaron y lo daban por muerto, pero Él resucitó al tercer día y hoy está aquí, se mueve entre nosotros y está entre nosotros, hermano. Y si tú quieres, puedes sentirlo ahí no de tu lugar o adentro, dentro de tu corazón. Pero necesitamos anhelar eso. Necesitamos anhelar la presencia de Dios. Sí, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero no lo busco. Así como. ¿Ah? Otro texto referente a este de que no hay otro en el cual pueda haya salvación, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el único. Y podemos buscar muchos más pasajes en el cual se refiere que en Jesucristo solamente hay salvación. No hay que buscarle por otro lado. Solo en Cristo hay salvación. ¿Cuántos no quisieran ser salvos? A veces le hacemos esta pregunta a las personas o le dices a una persona, me ha tocado decir a una persona, oye, ¿no te gustaría ser salvo? ¿Pero salvo de qué? No. ¿Por qué? Porque ignoran la condenación que hay. Pero cuando viene el conocimiento de la palabra de Dios y te das cuenta de la salvación tan grande, de lo que Cristo te ha salvado. Decía un hermano, de morir chamuscado. Bueno, ni morir chamuscado, sino vivir una vida eterna chamuscado. Es de lo que Cristo te ha salvado. ¿No te gustaría ser salvo? ¿Verdad? Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Este denuedo es valor, energía, decisión con que se ejecuta una acción, una lucha constante, a pesar de las situaciones, a pesar de las cosas que vinieran para ellos. Ellos tenían ese denuedo, esa energía, esa decisión de hacer las cosas que Cristo les había enseñado. ¿De dónde sacaron ese denuedo? ¿De sus fuerzas? ¿De su capacidad? De lo que había dentro de ellos, de lo que estaban llenos, de la presencia de Cristo. No eran hombres preparados. Ellos no habían ido a un estudio teológico ni nada de eso. Entonces por eso estos hombres decían, bueno, ¿con qué potestad y qué nombre hacen estas cosas ustedes? Si ni siquiera a la escuela fueron, a la escuela de teología, ¿cómo saben todas estas cosas? Si nosotros que somos los más estudiados y todo, no. Y sigue diciendo en el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. ¿Qué podían decir? Pero sin embargo así buscaban una contrariedad contra ellos. Versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Saben qué? Para no sentir la pena de que no hayamos nada en contra de ustedes, sálganse y ahorita les hablamos. Y se reunieron entre ellos, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues si lo que hicieron fue algo bueno, ¿no? ¿Qué decimos de eso? No tenían nada que decir en contra de ellos. Nada. Yo creo que la alegría y el gozo de este hombre que había sido sano, ellos mismos ver ese milagro de que ahora la vida diferente que llevaba este hombre era algo precioso. ¿Qué podían decir? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no los podemos negar. Se habían convertido 5,000. Imagínense con la palabra. Ahora, al ver este milagro que había sucedido, dijeron, vamos por más. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, sin tener nada en contra de ellos.
Pero dijeron, vamos a amenazarlos. Oye, pero no tenemos nada, no le hace, vamos a amenazarlos para que se callen, para que no prediquen, para que no anuncien, para que no hablen a nadie de la resurrección de Cristo. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y yo pudiera hacerme esa pregunta cuando venga una oposición, hermano. Cuando vengan tiempos difíciles que te digan, ¿sabes qué? Ya no puedes abrir este lugar, ya no puedes predicar del Evangelio de Cristo. Y vienen estas palabras. Claro, no te vas a poner a desobedecer. Hay un orden. Pero cuando venga la oposición, el Espíritu Santo te va a guiar a hacer lo correcto. ¿Qué conviene más hacer? ¿Obedecer a Dios? ¿Obedecer a vosotros antes que a Dios? ¿Qué haría usted? Ahorita decimos obedecer a Dios. Pero si estuviera en la situación de Pedro y Juan. Pero sin embargo ellos estaban llenos del Espíritu Santo que dijeron, nosotros vamos a obedecer primero a Dios. Háganse esa pregunta a ustedes mismos, les dijeron. ¿Qué harían ustedes? ¿Obedecer primero a los hombres o a Dios? Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Recibieron amenazas? Eso fue lo que dijeron, ¿no? Amenacémosles. No dice específicamente las amenazas que les dijeron. Hey, ¿sabes qué? Vamos a arrestar a tu familia, o ¿sabes qué? Nos vamos a hacer esto y esto y esto. No dice qué. Pero yo creo que no eran cosas sencillas. Si crucificaron a Jesús, yo creo que para ellos les esperaba lo mismo. Y sin embargo ellos dijeron, no podemos callarnos. Yo creo que ellos en dentro decían, es que no somos nosotros. Nosotros, nuestra persona no es solamente nuestra persona la que habla, sino es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que no podemos callarnos. No podemos callar. Y a veces así pasa en nuestra vida. Había una vez, en alguna ocasión, una persona me dice, oye, tú no puedes hablar de otra cosa que no saques el tema de Dios. Bueno, es que no puedo. No puedo hablar de otra cosa que no sea de Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios estaba sobre ellos. Y eso lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos. ¿Cómo se iban a callar? Si para eso era la promesa también. Para que fueran testigos. Y tenía que ser una evidencia cada día frecuente de predicar la palabra y que nada los pudiera callar. Porque para eso habían recibido el poder. Para ser testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo se llama nuestra serie? ¿Qué necesitamos? ¿Que nos aprecien? ¿Que nos confronten? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres servir mejor al Señor? ¿Quieres mostrar más tu agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por ti, por mí? Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. ¿Por qué los amenazaron? Solamente los soltaron porque no hallaron nada en contra de ellos. Tras que nosotros prediquemos la verdad y reflejemos a Cristo, ¿qué va a tener la gente que decir de nosotros en contra? Quizá van a sacar muchas cosas, pero nada de verdad. Pero nosotros necesitamos seguir predicando a Cristo resucitado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había
hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ponte de pie. No solamente el hombre que estaba enfermo estaba agradecido, sino que todo el pueblo, dice, glorificaba a Dios por lo que había sucedido. Por lo que había sucedido. ¿Y qué sucedió? Que unos hombres llenos del Espíritu Santo predicaban a Cristo resucitado, porque unos hombres llenos del Espíritu Santo le dijeron a ese cojo: levántate y anda. Por eso más de 5,000 personas se convirtieron a Cristo. ¿Por qué? Porque dos hombres, o estos hombres de estos discípulos, estaban llenos del Espíritu Santo. Queremos que la iglesia avance, que la iglesia crezca. Queremos ganar nuestra comunidad, queremos ganar nuestra sociedad, queremos ganar a la juventud, queremos ganar a nuestra familia, queremos ganar a nuestros familiares, pero necesitamos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y es tan fácil. Bueno, a veces le cuesta a la carne, ¿verdad? Es tan difícil doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, aquí estoy con lo que soy. Así. Y tú sabes lo que necesito. O tú sabes lo que hay en mí que necesito quitar en mí para que tu Espíritu venga y llene toda esta casa, llene toda esta habitación, llene todo este cuerpo, llene toda esta vida de tu presencia. Porque a veces como que queremos hacer con nuestras fuerzas, a veces como que queremos hacer por nuestra propia voluntad, pero todo es de Él, por Él y para Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más, Señor, por esta preciosa enseñanza. Pero no solo queremos que quede en nuestros oídos, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y que haga ese anhelo, ese deseo de buscar tu presencia cada día. No le hace, Padre bendito, que venga la confrontación, que vengan las situaciones difíciles, Padre, pero queremos que para que en esas ocasiones estemos llenos del Espíritu Santo para saber cómo actuar, cómo responder, cómo hablar, cómo predicar, cómo orar, Señor, en cuestión de las necesidades o en cuestión de las situaciones o en cuestión de las aflicciones. Cómo vivir una vida llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy vengo ante tu presencia, Señor, reconociendo que soy falto. Hoy vengo ante tu presencia reconociendo que necesito ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vivir en tus propósitos, para poder salir y predicar tu palabra, para poder orar por los enfermos, para poder ver sanidades y prodigios. Necesito estar lleno del Espíritu Santo para predicarle a mi familia, para predicarle a mis vecinos, para predicarle a los necesitados, para llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Ahora reconozco, Señor, que necesito estar lleno. Te pido, Señor, que llenes de tu presencia a cada uno de los que estamos aquí. Aquellos que tienen el deseo de ir y llegar hasta el final, de llegar hasta lo último de la tierra. Que tú mires el deseo de su corazón. Quizás nos cuesta trabajo por nuestra carne, por nuestras debilidades, pero hoy venimos ante ti, Señor, que tú seas llenando nuestras vidas y nuestros corazones, que perdones nuestros pecados, que limpies, que quites nuestras ofensas, Señor, y que seas tú, Señor, llenando nuestro corazón de tu presencia. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Que aún en este lugar y al salir de este lugar, Señor Jesucristo, podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y que llenos del Espíritu Santo podamos hacer tu voluntad dentro y fuera también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te pedimos también, Señor, que nos lleves con todo género bien a casa o a cualquier lugar donde vayamos, Señor. Que siempre vayas con nosotros. Que tu presencia siempre nos enseñe, nos redarguye, nos encamine, nos guíe, nos dirige siempre, Señor, por tu precioso camino. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con nuestra mano levantada decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.
Amén.